Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la primera? Pero, por ejemplo, mire esta, mano Carlitos, tan interesante. Dice así: Mano Carlos, por la gracia y la misericordia de Dios, soy esposa de un pastor. Soy joven igual que mi esposo. Llevamos 1 año en el ministerio y la congregación donde estamos por gracia es pequeña. Son 13 creyentes antiguos en el Evangelio. La obra está hace más de 5 años en este lugar. Y no hay jóvenes, pero trabajamos en ello. El salón también es alquilado, un poco rústico. Y los hermanos no tienen iniciativa para organizar nada. Mis preguntas son las siguientes, pastor. ¿Hago mal como esposa de pastor tomando la iniciativa de embellecer el lugar de predicación? ¿Hasta dónde nos dan los recursos y en el temor de Dios hasta dónde puedo yo hacer? De igual manera, proponiendo ideas, ¿puedo yo proponer ideas para evangelismo juvenil y otras cosas más? ¿Puede ser posible que los hermanos se incomoden y se sientan que acaparo yo la atención por ser la esposa del pastor y por hacer estas cosas? Pero mi afán e intención es de hacer todo cuanto nos sea posible en favor de la obra de Dios, pero tampoco quiero ir más allá de donde me corresponde. Aclaro, mi esposo ejerce su rol de pastor como es debido y soy una mujer sujeta que no pasa por encima de sus determinaciones. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Pues felicitar a la hermana, ¿no? Sí, señor. Y felicitar al pastor, porque según lo que ella dice, está muy bien casado. Sí, señor. Él lo que debe es de volverse un coequipero con ella, o ella con él, son coequiperos, y trazar proyectos en todas las áreas. Porque el pastor debe ser un pastor integral. ¿Cómo es un pastor integral? Un pastor que se preocupa por el bienestar de su comunidad en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y necesitamos eso. Que hayan familias pastorales donde se involucren de manera muy responsable buscando el bienestar de la comunidad. Con relación a que si se pueden sentir incómodos los hermanos, es muy importante que ella entienda que toda acción tiene reacción. Y toda tesis tiene defensores y opositores. Pero al pastor y a su familia no debe preocuparle mucho de que haya gente que de alguna manera cuestionen algunas cosas que nosotros hacemos. Eso le pasa a todo el mundo. Jesús es el buen pastor y la gente le cuestionaba lo que él hacía. Sí, señor. Aquí lo que debe de pensar la familia pastoral es llevar a cabo sus proyectos de buena conciencia. Es decir, que todo lo que hagan, lo hagan primero para la gloria de Dios. Y segundo, buscando el bien para la comunidad. Si alguien aparece cuestionando, no se preocupen. Es apenas normal. Escuchen y si hay que corregir cosas, pues las corregimos. Pero no dejemos de lanzarnos a nadar sabiendo nadar cuando hay alguien a quien rescatar. Sí, es complejo cuando por la misma congregación no hay una iniciativa propia de hacer las cosas, de mejorar. Pues bueno, la labor del pastor y su familia también es ayudar y sacar adelante la obra de Dios. No es que los llamados a sacar adelante el proyecto del pastor. Exacto. Y su familia. Hacer un proyecto. Claro. Hacer un proyecto donde involucren a toda la comunidad y consciente de que desde el momento que lance el proyecto va a encontrar 3 grupos. Unos que dicen amén. Otros que dicen no, y otros que son agnósticos. Eso siempre fue, siempre es. Y siempre será. Y siempre será. Sí, señor. Muy bien, hermano Carlitos. Nos pregunta acá nuestro oyente, pastor, ¿usted me podría explicar Zacarías capítulo 3, verso 9? Dice así ese versículo, pastor.
Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Eso es Zacarías capítulo 3, verso 9. Visión del sumo sacerdote Sí, Josué. señor. Pues es una profecía mesiánica. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Es una de las más de 300 profecías mesiánicas. Cuando hablo de una profecía mesiánica, ¿a qué me refiero? Bueno, que desde el Antiguo Testamento se profetizó acerca de la persona de Jesús, que Pedro habla de ella como la piedra principal. Pablo dice que es la piedra sobre la cual debe de edificarse la iglesia. Sí. Jesús dijo sobre esta piedra. Es una profecía netamente mesiánica. Amén. Muy bien. Dice acá el oyente, el Señor Jesucristo le bendiga, pastor. Cuando Romanos 8:28 se refiere a que todo nos ayuda para bien, ¿eso solo va referido a la vida para salvación o también a lo normal de la vida diaria, a la cotidianidad? Por ejemplo, si a un hermano se le dice, hermano, abra y cierre la congregación y le vamos a dar algo al respecto, un dinero, un pago, pero resulta que pasa el tiempo y no se lo dan. La pregunta sería, ¿esa decisión humana sirve o cabría que todo nos ayuda para bien, así el hermano no haya recibido lo que se le prometió? A ver, Uh-huh. yo recuerdo que di una conferencia hace muchos años que la llamé Sacando lo positivo de lo negativo. Uh-huh. Pero vamos a tratar como de abarcar un tema amplio. Sí. Muy mal hecho que le prometan a un creyente que le van a reconocer en algo su ayuda en la iglesia y luego no le cumplan. O sea, eso está muy mal. Está muy mal. Muy mal. De quien promete y no cumple, está diciendo mentiras. Y ya usted sabe lo que dice Apocalipsis, ¿no? Sí. Todos los mentirosos. Terrible. Así es. Entonces, quien promete y no cumple, muy mal. Pero para usted, ¿qué le pasó? Saque lo positivo de eso. Aunque no me cumplieron, yo puedo sacar algo positivo. ¿Qué? Que el único que es fiel Es Dios. es Dios. Uh-huh. Y que no debo de confiar en lo que el hombre dice. Porque el hombre, como ya está escrito en el Salmo 146, dice, no confiéis en príncipe, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sale su aliento y va a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces yo le recomendaría al hermano que, o mejor, a manera de explicación, no es positivo que me prometan y no me cumplan. Pero usted sí puede sacar algo positivo. Y es entender que los seres humanos muchas veces prometemos y no cumplimos. Y que nos debe de llevar a cimentarnos en lo que el Señor dice. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. A diferencia de que es maldito el varón que confía en el hombre. Entonces no confíe en el hombre. Sírvale a Dios con corazón perfecto, no esperando del hombre nada a cambio, pero sí consciente de lo que está escrito en la carta a los Hebreos. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y creo yo que también es importante decir que no aprovechar la oportunidad para murmurar, ¿no? Para hablar en contra, porque pues, suele pasar, ¿no? Porque... No, ahí sí perdería, por lado y lado. Uh-huh. Porque no solo que no le cumplen, sino que él cae en un pecado que se llama murmuración. Y eso sí está mal. Sí, señor. Muy bien. Mire esta pregunta que llega, pastor. Dice, soy de el Ecuador y asisto
en la iglesia Evangelio del Nombre de Jesús, dice acá. Y en la congregación donde me congrego ya se han muerto 2 pastores y la esposa de un pastor. Entonces la gente inconversa dice que algo pasa en ese lugar y les he explicado que eso es superstición e incluso hermano ya piensa incluso un hermano ya piensa de que pasa algo pastor en ese lugar y que ningún pastor puede venir a ministrar este sitio por esas supersticiones. ¿Cómo puedo yo explicarles a todos este fenómeno o esto que está pasando? Número 1, no es un fenómeno. La Escritura dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No tienes que preocuparte por lo que la gente diga. Sigue predicando el Evangelio, que en ese pueblo también se muere gente que no es creyente. Dios no le prometió a los pastores que por creer en Él o predicar el Evangelio no se van a morir. Si eso fuera así, por ahí tuviéramos a Pablo, a Pedro, a Juan, ¿cierto? Pues todos ellos se fueron. La muerte es una ley y además es inevitable. Que la gente le ponga el misterio que quiera. Usted simplemente viva la vida cristiana y sigan predicando. Que a lo mejor uno de los que está hablando y poniéndole misterio a eso sea el próximo que se muere. Sí. No, la misión del cristiano es predicar el Evangelio. Sí, muy bien. Pastor, mire esta inquietud. Dice, pastor, ¿qué puedo hacer cuando mi pastor o el pastor de otra congregación tiene un cargo distrital y se ausenta mucho de la congregación a tal punto que está olvidando formar a los que están en la congregación que le fue dada a administrar? Las salidas son muchas y está descuidando la congregación local. Pues eso creo que, a ver, los pastores, cuando ingresamos al Santo Ministerio, una de las preguntas que nos hacen es, ¿está dispuesto a estar a disposición de sus superiores para cualquier actividad, entre ellas traslados y otros, no? ¿Y qué dice uno? Sí. Entonces, el pastor no está haciendo otra cosa diferente que lo que le corresponde hacer según las directrices de sus superiores. Lo que hay es que mirar si definitivamente el pastor está haciendo el trabajo encomendado o busca otros trabajos, porque también hay casos donde se cumple lo que está escrito, ¿no? Me puse a cuidar viñas ajenas y la mía no la cuidé. Yo tuve cargos distritales, cargos nacionales, pero yo nunca dejé de cumplir con mi deber como pastor. Creo que todo requiere de planificación, hablando como si fuera el pastor. Ahora, uno no sabe qué visión tiene el creyente que hace la pregunta, ni el contexto en que se están dando las cosas. Yo le sugeriría a quien hace la pregunta que sea muy prudente, que si se sienten inconformes hay un conducto regular que puede ser el pastor superior más cercano en caso de que la persona que esté allí sea un joven que está comenzando el ministerio y hablar pidiendo ayuda en el campo de una buena orientación para evitar malos entendidos. Si fuese un pastor que ya es de alguna manera como autónomo, que puede tomar sus propias decisiones en cuanto a la congregación, yo le sugeriría a la persona que hable con el conducto regular de pastor, que es los directivos distritales. En todo caso, nunca se acerquen a acusar y a hacer juicios, sino más bien a pedir una orientación. ¿Ya? Pastor, el hermano fulano que atiende la obra donde estamos, pues nosotros tenemos una inquietud, y es que el hermano no para casi en la iglesia. Queremos saber si está mal
que nosotros nos preocupemos o está bien. Si está bien que el pastor no permanezca en la iglesia o si está mal. No queremos hacer juicios, queremos que nos ayuden. Y de esa misma forma, ante sus directivos distritales, dependiendo de la situación del pastor que administra. Y el pastor debe de tener en cuenta que tiene una responsabilidad. Y en caso de que un cargo le demande más tiempo y que evite entonces cumplir su responsabilidad, él debe de acercarse a su superior y decirle, hermano, vea, yo amo mucho que ustedes me hayan involucrado en este servicio a nivel distrital o nacional, pero yo amo más la iglesia porque yo soy pastor, yo no soy un ejecutivo, yo soy pastor y prefiero hacerme a un lado. Uh-huh. En mi caso personal yo lo he hecho, porque hay cargos que lo absorben. Uh-huh. Sí, señor, es verdad. Y entonces uno no tiene tiempo ni para la familia, ni para la iglesia. Y uno como pastor se debe a Dios, a la familia y a la iglesia local. Los cargos son importantes. Son, de alguna forma, la oportunidad que Dios nos da para crecer en muchos aspectos. Uh-huh. Pero si esto nos llega a afectar la administración local o la convivencia familiar, recuerde que nadie puede ser un excelente pastor si no es un excelente padre, un excelente esposo. Sí. Es un gran privilegio servir distritalmente, pero también es algo de mucha responsabilidad para el pastor. Y yo pienso que también deben de aprender a planificar. Sí, también. Sí, señor. Muy bien. Nos preguntan, pastor, en una ocasión un pastor nos enseñaba que el evangelio no perfecciona a ninguno porque la carne no se sujeta y todos pecan. Entonces yo pregunto, si el evangelio no perfecciona, ¿a qué vamos entonces al templo? ¿Y para qué son entonces los dones y los ministerios? ¿Estuvo bien la apreciación de este pastor? Desde el punto de vista bíblico, voy a hablarles bíblicamente. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, ¿cómo puede ser un cristiano perfecto? Bueno, cuando le da prelación a la ley del Espíritu, para que ya no sea el hombre en su condición natural que camina, sino en su condición espiritual. En la carta a los Efesios, capítulo 4, el versículo 11, habla acerca de la filosofía de Dios a través del Evangelio. Uh-huh. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y a través de ellos, todos lleguemos a la unidad, al conocimiento del Hijo de Dios, a dar la medida a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo. Entonces, es muy importante que el creyente comprenda que no somos perfectos en lo humano, pero que si nos sometemos a la ley del Espíritu Santo, sí llegamos a la perfección. Esto de la salvación del hombre es un proceso. Pablo escribe a los Filipenses y le dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en vosotros hasta el día de Jesucristo. Yo puedo decir hoy que soy perfecto, no perfecto. ¿Cuándo no soy perfecto? Cuando me dejo llevar de mis propios impulsos. ¿Cuándo soy perfecto? Cuando me dejo llevar por el Espíritu Santo. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces yo lo que debo de entender es que si hablamos humanamente, no podemos ser perfectos. Pero si hablamos espiritualmente, sí podemos avanzar en este proceso, el cual culminará el día que Jesucristo venga por la iglesia
o que nos toque partir. Amén. Pastor, resulta que una señora, dice acá el oyente, una señora falleció y nunca aceptó a Cristo, y menos que se haya bautizado en el nombre de Jesús. Pero el pastor en el sepelio dice que ella duerme en el Señor y que era nuestra hermana. ¿Hay qué? Pues lo que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Si una persona no se ha convertido al Evangelio, yo debo saber que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora, no se debe de juzgar al pastor, porque uno no sabe en qué contexto lo dijo. A mí me pasó, por ejemplo, estoy en una sala de velación y haciendo una ceremonia funeral a un hermano. Tan pronto termino esa ceremonia, se acercan de otra sala unas personas y me dicen, señor, ¿será que usted puede hacer una ceremonia como la que acaba de hacer? Es que mi mamá murió y todos estamos acá y queremos que usted la haga. Pues yo vi que era la oportunidad de predicar el Evangelio. Entonces dije, claro, y me fui, canté una canción y di una predicación enfocada acerca de la diferencia que hay entre el que cree y el que no cree, sin necesidad de decir que el que está ahí está perdido. Uno en las predicaciones debe ser objetivo. El mayor problema de los predicadores es que a veces nos sesgamos. Sí. Y ahí es donde las cosas pues generan controversia. Pero yo puedo estar en una ceremonia funeral de personas no convertidas, inclusive de ateos, para presentar a Jesús. Claro. Porque debo de aprovechar todas las oportunidades que haya. Eso es lo que yo pienso. Ahora, si el pastor dijo esté en el cielo, pues uno no sabe en qué contexto lo haría. Mal haría yo en ponerme a hacer juicios. Sí, no sabemos el contexto. Exacto. Dos preguntas nos hace aquí el oyente. Dice, pastor, Dios lo bendiga. Una pregunta. ¿El Señor Jesús cuando estuvo en Israel tuvo alma? Hablando humanamente. Sí, sí, claro. Claro. Es que Jesús es un hombre común y corriente. Sí, Señor. En lo humano. Y en lo divino es Dios. Amén. Común y corriente Dios. De Jesús como humano tenía todos los componentes humanos en todos los aspectos. Tenía que ser semejante a nosotros. Claro. En todo. En todo. Y como Dios tenía todo, como lo que Él es, Dios. Yo creo que pues debe de quedar claro eso. Sí, o sea que sí. Y la segunda es, ¿y por qué razón, pastor, en las Biblias o en los mapas de algunas Biblias dice Palestina en tiempos de Jesús, si el Señor no estaba en Palestina, sino en Israel, ya que Palestina es el nombre de una diosa filistea que le puso ese nombre, quien le puso ese nombre fue el general Adriano? Es la forma como Adriano trató de estigmatizar al pueblo israelita, poniéndoles una afrenta como era el de ser palestino. Ahora, lo que pasa es que los mapas se llama geografía, ¿cierto? Y el mapa está tomado no en los días de Jesús, como se llamaba en los días de Jesús. ¿Sí? Es como decir hoy en día en el mapa de Colombia, decir Colombia en los tiempos de la Nueva Granada. Un ejemplo. Está hablando del territorio actual, pero en los tiempos de la Nueva Granada. O por ejemplo cuando la URSS. También. La Unión Soviética. Exactamente, se da la división política. Exacto. Rusia en los tiempos de la Unión Soviética. Por ejemplo. Entonces, ya eso son situaciones académicas, ¿se puede decir? Sí, señor. Nada tiene que ver ni con lo espiritual, ni con la salvación, de nada. Eso es una situación netamente geográfica. Y que le dan ese nombre en razón
a los que luego vinieron y hicieron su estadía allí, pero que desde los días de Abraham, lo que llaman hoy Palestina, era territorio que Dios le dio al pueblo de Israel. Amén. Pastor, ¿qué se debe hacer cuando los hermanos, en vez de llevar los diezmos al alfolí, los depositan en la cuenta Nequi del pastor? Pues ese es un fenómeno que se está... Por tantas billeteras virtuales. Sí, y tantas tanta cosas. cosa, y que a algunos creyentes no les gusta manejar dinero, No, entonces... hay gente que no anda con un solo peso en efectivo. Creo que los creyentes que lo hacen, pues ellos cumplen su deber de dar a Dios lo que es de Dios. El pastor debe cumplir con su deber De informar. de informar y enviarle copia al director de finanzas para que en el momento de la liquidación, Exacto. entonces le den ingreso a ese recurso. Mm, ¿Sí? Pienso que eso es lo que se debe de hacer. sí. Preferiblemente, todo creyente debería de hacer las cosas como la Biblia dice. ¿Y cómo dice la Biblia? Trae los diezmos al alfolí. El creyente debería de extraer de sus cuentas lo que le pertenece a Dios y llevarlo a la iglesia. Eso es lo que pienso yo. Y creo que eso es lo que avala la Biblia. Pero si un creyente lo hace a través de una billetera digital, es que se dice, pues él también está cumpliendo porque dice esto es de Dios. Y el pastor debe de enviar copia a el recaudador o el director de finanzas, que se llama así, para que en el momento de la liquidación Tenga se en puedan cuenta llevar eso. a cabo las cosas como son. Sí, señor. Muy bien. Pastor, ¿me podría explicar el versículo de Romanos 8:3? Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pues la explicación es simple. Que según la ley, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, ¿qué hace Dios? Toma la condición humana. ¿Sí? Viene en carne. Eso es lo que dice el capítulo 3, verso 16 de la primera carta a Timoteo. Y en esa condición condena su pecado, el pecado del mundo entero, en su carne. Por eso es que Isaías capítulo 53 dice, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, Sí, señor. sufrió todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La razón de la persona de Dios en carne era la condición pecaminosa del hombre. Como yo no podría saldar la deuda, ¿qué hizo Dios? Él asume mi naturaleza y salda mi deuda en su cuerpo. ¿Está Amén. claro? Sí, señor. Bueno, acá nos llega una pregunta. Dice el oyente, Pastor, por favor me explica sobre Mateo 28, 19 y 20 y Primera de Juan 5, 6 y 7 y otros versículos con respecto a estos temas de unicidad y trinidad. ¿Cuáles son las versiones originales de estos pasajes? Ya que esto ha ocasionado unos fuertes debates entre unicitarios y trinitarios. Bueno, lo primero es que la Biblia no menciona la palabra Trinidad. Eso es un pensamiento de los presuntos cristianos que se aferran más a la tradición que a la realidad bíblica. San Mateo 28, 19 es simple. Y les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los movimientos que piensan
que en la deidad hay una Trinidad, se aferran de ese versículo para decir, ahí está la Trinidad. Y forman una doctrina, una creencia. Hay otra corriente de la cual yo me siento pues feliz, que pensamos que en Dios no hay Trinidad. Entonces, en esa discusión de ese texto hay varios modos de pensar. Unos que dicen que ese texto no aparece en el griego original. Otros que hemos leído el capítulo 28, verso 19, en griego sí lo encontramos. Pero la discusión ahí es si es Trinidad o no es Trinidad. Yo les diría que no vale la pena discutir sobre situaciones como esas, porque cualquier persona que lea, de entrada le está diciendo un singular. En el nombre. Sí, señor. En el nombre. No dicen los. En él. Los cristianos, la iglesia, siempre ha creído a lo largo de la historia que el único nombre personal de Dios es Jesucristo. Y por eso los apóstoles, haciendo uso de la interpretación, descubrieron que en Jesús se reúnen todos esos adjetivos, es que se puede decir, de Padre, de Hijo y de Espíritu. Porque Padre no es nombre, ni Hijo es nombre, ni Espíritu es nombre. Yo soy Padre, yo soy Hijo, yo también soy Espíritu. ¿Cierto? Yo también soy alma. Yo también soy cantante, soy compositor, soy poeta, soy maestro, soy evangelista, soy esposo, soy tío, soy sobrino, soy cuñado, soy suegro, soy yerno. Pero no se llama así. Pero yo no me llamo así. Mi nombre es Carlos. Así es Dios. Ven. Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu, es el Alfa, es el Omega, es el primero, es el último, es el Rey, es el siervo, es el sacerdote, es el Cordero, es el abogado, El es camino, el juez. la verdad, la vida. Él es todo lo que usted quiera en la Biblia está. Pero su nombre es Jesús. Amén. Espero que eso quede claro. Sí, señor, muy bien, excelente. Ahora, con respecto a lo de Primera de Juan. Sí, señor. Es muy importante que las personas pues tengan la posibilidad de investigar en el sentido de el origen de los textos. Las personas deben de saber que hay textos en la Biblia que son repetidos, es decir, que están en un capítulo y luego aparecen en otro. Porque el escritor o el actor del texto le pareció bien hacer alusión a un versículo del Antiguo Testamento, como Jesús lo hizo haciendo alusión al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Hay versículos que son el resultado de dos versículos. Hay versículos que vienen por vía exegética. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona leyó el texto, hizo una interpretación y colocó una nota marginal. ¿Qué es una nota marginal? Un escrito que aparece abajo del texto que lo separa una rayita negra. Eso le llaman nota marginal, que es muy común en las llamadas Biblias de estudio. Sí. ¿Qué pasó entonces con un nuevo editor de la Biblia? Leyó el texto
y leyó la nota. Y parece que están muy de acuerdo. Entonces, elimina la rayita y la nota marginal queda como un texto. ¿Cómo me doy cuenta que es texto original o no? En los mismos textos aparecen en otra nota marginal diciendo: este versículo o texto no aparece en los códices más antiguos, sino que vino por vía exegética. Para eso, las personas deben de tener una verdadera biblioteca, es decir, varias versiones de la Biblia, donde los textos que le generen inquietud pueden ser investigados en diferentes y luego entender el por qué aparece. Es la mejor manera. Muy bien, hermano Carlitos. Llega acá una pregunta desde los Países Bajos. Un saludo para todos ellos. Dice: pastor, sobre la metafísica, dice así: ¿qué dice la Biblia sobre ella? ¿Cómo explicarle a una persona que solamente cree en la metafísica y no en lo que dice la Biblia? ¿Cómo hablarle a ellos? ¿Qué es la metafísica, hermano Carlos? Es la rama de la filosofía que estudia la realidad, sus componentes, su estructura y sus principios fundamentales, pero mire esto, se centra en el ser y en el no ser. Algo así como con lo que se encontró Pablo cuando llegó a Atenas. Es filosofía. Ahora, la persona está preguntando, Sí, ¿cómo? ¿Cómo explicarles? Bueno, de la misma manera que se le predica al que no cree en la metafísica. De la misma manera que se le explica a la persona que pertenece a cualquier corriente filosófica. Es que el Evangelio no tiene como ese objetivo de satisfacer los caprichos de la gente. No, el Evangelio es un mensaje pleno, directo, se expone. El ateo, el metafísico, el politeísta, el monoteísta, el satánico, escucha y allá él si cree o no cree. Porque el Evangelio no dejará de ser el Evangelio. Ni Dios dejará de ser Dios porque la gente acepte o no acepte, crea o no crea, cuestione o no cuestione. El Evangelio es el poder de Dios. Si yo le he predicado el Evangelio a gente de todos los campos y les he explicado el Evangelio lo mismo. ¿Por qué? Porque es que el Evangelio es el poder de Dios. Y si yo pienso que hay que explicarle diferente a X, Y o Z, pues estoy pensando de que el Evangelio es un mensaje para satisfacer los caprichos. Y no, el Evangelio es el poder de Dios. Se predica, la gente escucha, independientemente de la corriente a la cual pertenezca, y ya de ahí para allá Dios hace la obra. En la iglesia hay gente que fue gnóstica, hay gente que practicó la metafísica, hay gente que practicó el ateísmo, hay gente que fue politeísta, que fue animista, que fueron hechiceros, ¿verdad? Pero no llegaron al Evangelio porque les dijeron, es que de esta manera el Evangelio es para usted. No, el Evangelio es un mensaje general, abierto, lleno de oportunidades, el receptor escucha, Dios hace la obra y el individuo decide. O sea, predique el Evangelio como si se lo predicara a cualquiera. A cualquiera. Muy bien. Siga. Sí, señor. Pastor, el Señor Jesús le bendiga. ¿Me puede explicar a qué se refiere quién es Melquisedec? Según Hebreos 7:3 dice que no tenía madre, ni padre, ni linaje. ¿Quién era Melquisedec? Pues el texto ahí concluye diciendo semejante al Hijo de Dios. Hay dos corrientes. Una que era Sem,
que había sobrevivido a la cuarta o quinta generación. Y dentro de esa cultura, el que sobrevivía se le tenía como juez, como sacerdote y como rey. Y los que le seguían o le conocían, pues no habían alcanzado a distinguir sus orígenes. Y por eso piensan de qué se refería a él. La otra corriente en la cual yo me matriculo habla de una teofanía. En el Antiguo Testamento Dios utilizó teofanías. Y se piensa de que es una teofanía. ¿Qué es una teofanía, hermano Carlos? Es una manera como Dios se da a conocer de forma indirecta, no directa. Ejemplo, el ángel de Jehová. Amén. Muy bien, hermano Carlos. Bueno, acá damos respuesta a los oyentes para que no se molesten si de pronto nos saltamos su pregunta. Uno acá la hace. Dice aquí, pastor, bendiciones. Una inquietud, ¿es normal que hermanas usen uñas falsas o pinturas en las uñas? Muchas gracias. Pues usted tiene la respuesta. Si son uñas falsas, pues no es normal. ¿A alguien le han nacido uñas falsas? No, no es normal. Esa es la pregunta que le está haciendo. Si es normal que usen uñas falsas, no, no es normal. ¿Es normal que usen pintura en las uñas? No es normal. Eso no nace. ¿Ya? Todo eso es postizo. Ya la otra será la discusión si es agradable a Dios o no. Pero como esa no es la pregunta. Me están preguntando sobre si es normal o no. No, no es normal. Amén. Sí, esa es la respuesta. Pastor, ¿es verdad que ya no se puede decir el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Pues usted simplemente tiene que tomar una decisión. ¿Cree como dice la Biblia o cree como dice la gente? Yo todavía leo en la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo sigo creyendo que todavía eso es palabra de Dios. Ahora que aparece un sabiondo por ahí que quiere sobreponer su tesis por encima de lo que la Biblia dice, pues ya dependerá del receptor. Yo estoy llamado a creer como Dios dice en su palabra. Pero si no quiero creer como dice, entonces creo como diga otro. Usted es el que decide. Muy bien. Pastor, tengo una inquietud y me gustaría que me respondiera. Mi esposo hace más de un año se alejó de mí. Aunque vivimos juntos, no sé si estoy haciendo mal viviendo con él, aunque pienso que él tiene otra persona en su vida. Y por eso no le intereso más yo. No tenemos ninguna intimidad, no hay acercamiento de ninguna clase. No sé qué debo hacer, cómo actuar acá, pastor. Hay dos maneras de ver el caso. De pronto hasta tres. Si no son casados, no hay problema. Si son casados, hay dos posibles soluciones. Una, que busquen la ayuda con su pastor para que tengan una terapia para parejas y puedan encontrar una salida que favorezca a la pareja. Dos, si él es inconverso y ella es creyente y él se ha distanciado de ella, pues que ella replantee de alguna manera qué puedo llevar a que esa situación se dé. Claro. Eso siempre es parte y parte, uno tiene que evaluar las dos partes. Sé que lo que voy a decir, va a haber alguien por allá, el pastor es machista. Pero es que yo atiendo gente todos los días en mi oficina. Todos los días. Y a través de las redes yo atiendo gente. Y yo he escuchado hombres en mi oficina decir, hermano, es que es una mujer tan cansona que yo ya estoy. Ayer atendía a una pareja y ese hombre lloraba. Que ella le pega, que ella lo ultraja, que ella lo estigmatiza y que él está desesperado, que él no quiere más. Vea, me dijo algo así.
algo así, me dijo. Ay, hermano, así a mí el tribunal eclesiástico no me dé el visto bueno. Yo quiero tener paz. Ay, Señor. Entonces, espero que no me malinterprete Sí. diciendo que soy machista. Lo que pasa es que la vida es una siembra. Si yo trato bien a mi mujer, lo más seguro es que ella me tratará bien a mí. Si usted como mujer trata bien a su marido, lo más seguro es que él la tratará bien a usted. Por eso se llama matrimonio. Claro. Y la legislación colombiana dice, el Código Civil dice, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con el ánimo de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Ese es el fin del matrimonio. Pero cuando en el matrimonio cada uno habla por su lado, Complicado. pues es complicado. Yo no sé cuál será la situación que le pasa a la hermana. Espero que usted haya cumplido con su deber como esposa y como madre, y como persona, como cristiana, como ciudadana. Pero vamos a suponer que ella es una excelente creyente y que el malo es él. Bueno, la Biblia dice, 1 Corintios capítulo 7, si una hermana tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, ella no debe de abandonarlo. Y si un hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Porque, ¿qué sabes tu mujer si harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tu marido si harás salvo a tu mujer? Entonces aquí, ella es lo que es de replantear y mirar posibles razones. Sí, señor. Una vez que haga ese análisis y se dé cuenta que ella ha hecho todo de manera correcta, sigue esperando y confiando en Dios, no lo abandone, va a venir el momento en que Dios tratará con él y él llegará a la conclusión de que no hay una mujer mejor que usted. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Ahora, si tiene él otra mujer y usted ve que la tiene, Sí, porque según ella, sí. pues es muy importante que sea consciente que no basta con decir, Sí, porque también a por veces supuesto. se ven cosas que no están pasando. Sí. Pero si usted tiene esos testigos, pues hay posibles soluciones como ponerlo a escoger y dependiendo de la decisión que la persona tome, así usted iniciar un proceso también ante el tribunal eclesiástico si no está en condiciones de soportar el comportamiento de él. O sea, hay variantes. Una, me quedo y soporto y espero. Otra, confronto y lo pongo a decidir. Y dependiendo de la decisión, avanzo en una u otra dirección. Sí, pero es muy importante que tenga pruebas, porque si no tiene pruebas, No hay el nada. tribunal eclesiástico No hay va nada. a ser muy difícil. No, es que a mí me dijeron, es que a mí me contaron, es que si no estoy mal, es que a mí me parece. Eso no funciona No. en un tribunal. Sí, señor. Y en relación bueno, hace parte, yo creería, otro oyente nos dice, pastor, ¿se puede vivir junto con mi esposo o una pareja de esposos pueden vivir juntos sin tener relaciones sexuales o eso está mal ante los ojos de Dios? Pues hay que mirar las causas. Puede darse por egoísmo, puede darse por maltrato, puede darse porque ya su condición no les permite. La vida es así. Sí. Puede darse por un accidente. Conozco casos de que un hombre sufre un accidente y pues ya no puede tener vida sexual con su mujer. Entonces, dependiendo de la circunstancia, cada caso es particular. Y en ese orden, cada caso debe ser tratado como tal.
yo le recomendaría que busque a su pastor y la parejita junta hablen, que es posible que el pastor los pueda ayudar y en el peor de los casos los oriente hacia una ayuda profesional que pueda minimizar, ¿por qué no?, solucionar esa dificultad. Muy bien, pastor. Nos dice acá nuestro oyente, pastor, ¿me puede explicar Romanos capítulo 7, versos 2 y 3? Es una analogía del matrimonio y voy a tratar de explicárselas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en el capítulo 7? Que así como una mujer está sujeta al marido por una ley, hasta que el marido muere, así también nosotros estábamos sujetos a una ley llamada la ley del pecado. ¿Ya? Sí. Con la muerte y la resurrección de Cristo, la ley del pecado muere y nosotros pasamos a pertenecer a otro, que es Jesús. Eso es una analogía. ¿Me hice entender? Sí, perfecto. Sí, señor. Bueno, nos llega acá una pregunta un poquito extensa, pero ahí tenemos tiempito todavía. Dice así: estoy en una situación llena de dolor y de ansiedad. Ante todo ello, mi confianza está en Dios. Pastor, para el 15 de marzo de 2024 me casé con un hermano. ¿Se acaba de casar? Sí, sí. Él de 49 años y yo de 40. Ambos con un segundo matrimonio. El divorcio, él divorciado hacía 3 años y yo separada desde hacía 5 años, divorciada también. Y con estado eclesiástico favorable. Yo creí que en todo lo que él pudo demostrarme en su afecto, luego de una relación donde hubo comprensión y deseo de unir nuestras vidas en busca de una nueva oportunidad, nos casamos. El matrimonio duró 3 meses de convivencia tras descubrir que él llevaba una vida llena de engaño en su vida. Venía arrastrando con inmoralidad y fornicación. Fue doloroso descubrir todo eso, más cuando ya no era solo fornicación, también arrastró con ello al matrimonio, ya era entonces fornicación y adulterio. Habemos estado dispuestos a avanzar y el orden de Dios y a buscar la sanidad de nosotros como matrimonio. Él por su lado se llenó de soberbia y ego. Todo lo que correspondía a la relación le molestaba y comenzó a devaluarme como mujer. Sumergida en el sufrimiento, en tan pocos días comencé a hacer ayunos y a amarme y a valorarme. Le puse en contacto al ministro la situación, muy abrumado y sorprendido quedó él. Mi esposo, enojado porque le había comentado al ministro la situación, se llenó de soberbia y buscó terminar la relación y decidió irse de la casa con la razón de lo mejor sería regresar con su ex esposa, cuando así cobardemente y no dar el valor a una nueva unión. Ella también está casada desde hacía 3 años y su divorcio había sido por infidelidad y maltrato por parte de ella. Mi pregunta, pastor, está situada en el del volver estando ambos divorciados con vidas definidas y casadas después del tiempo. Él decide volver otra vez con su anterior pareja, donde ella también lo engañó a él. ¿Qué hago ahí? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Es permitido bíblicamente esta situación, habiendo roto un vínculo en todo el sentido eclesiástico? Pues eso es un enredo, pero muy complejo. Vea, yo voy a dar mi visión de lo poco que entiendo de todo ese enredo. Es un matrimonio por segunda vez. Sí, señor. Ambos estaban divorciados. Uh-huh. Yo sí he creído que las personas que se equivocan una vez es una cosa. Sí, señor. Pero equivocarse 2 veces. Ay, no. Eso es caer en lo mismo. Caer en una alcantarilla sabiendo que está ahí. Ahora bien, siento mucho lo que está pasando a la hermana. Habría que escucharlo a él. Uh-huh. Porque en estos casos, uno escucha a una persona y uno dice, hombre, qué pesar.
pero se siente escuchar al otro y dice, no, qué pesar, y se siente escuchar a los dos. Y entonces ya las cosas como que se nivelan. Sí. ¿Qué le diría yo a esta personita? Hay varias cosas por hacer. Una, que ustedes se casaron para bien o para mal. Y usted dijo que sí. ¿Qué hacemos pues? Solamente para bien. No. A usted le dicen para bien o para mal. ¿Y usted que es tan inteligente? ¿Qué dijo? Acepto. Y resulta que le sale el mal en el camino y ya no acepta. Con esto no estoy diciendo de que está obligada a ser maltratada, a ser humillada, a ser estigmatizada. Si de por medio se presenta el maltrato psicológico, el maltrato físico, pues ella debe de buscar la ayuda con su consejero inmediato. Se supone que el tipo es, entre comillas, cristiano, que dudo mucho que sea cristiano o que sea cristiana. Porque una pareja de cristianos no puede vivir así. Toda pareja cristiana deben de tener la capacidad de solucionar sus diferencias hablando, reflexionando, pidiendo perdón, no repetición. Eso es lo que deben de hacer. Entonces lo que hay que preguntarle a la pareja es, ¿son cristianos o no? Si son cristianos van a encontrar la salida. Si no son cristianos, pues terminan como el común de la sociedad. Te mato, me matan, me largo, me separo, te dejo, me divorcio y se acabó. Pero si somos cristianos tenemos que luchar por eso tan sagrado como es el santo matrimonio. El tiempo se nos fue, pastor. Se fue el tiempo.